¿Alguna vez has leído algún relato bíblico que te haya hecho llorar profundamente? Si bien yo soy alguien sensible, esto solo me ha sucedido con la historia de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús. Recuerdo cuando era niña no podía evitar llorar cada vez que alguien me leía o me contaba o que yo misma leía este relato bíblico, y aún hoy día esta historia sigue impactando poderosamente mi corazón. Y me pregunto, ¿cómo debió ser estar ahí? ¿Cómo debió ser vivirlo en primera mano? Hoy justamente estaremos hablando sobre un personaje que fue testigo presencial de la muerte y de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y vamos a hablar justamente de cómo el estar allí cambió por completo su fe. Bienvenido y bienvenida a Personajes Ocultos de la Biblia, y quédate en este episodio en el que vamos a estar hablando del centurión al borde de la cruz. Comencemos. Bienvenido y bienvenida a este episodio de Personajes Ocultos de la Biblia. Soy su hermana en Cristo, Karen Zapata. Hoy, como les estuvimos comentando, vamos a estar hablando sobre el centurión al borde de la cruz. Y bueno, para comenzar este relato hay que recordar que el día en el que nuestro Señor Jesús fue crucificado fue un día importantísimo para la humanidad, y por lo tanto hubo testigos presenciales, testigos que pueden dar veracidad de este hecho. Y así como podemos encontrar en la Biblia el relato del ladrón al lado de la cruz, aquel ladrón al cual Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, también encontramos el relato de un centurión que estuvo allí justo al pie, al borde de la cruz. Y vamos a hablar sobre lo que podemos aprender de él y cómo el presenciar la muerte de nuestro Señor Jesús cambió por completo su fe. Ahora, este personaje del cual vamos a estar hablando hoy lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Y quiero que comencemos este estudio con el libro de Mateo, específicamente capítulo 27, verso 54, que dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y aquí va la primera característica de la cual quiero que conversemos, y es que el centurión exclama que Jesús es el Hijo de Dios porque entendió que las señales fueron cumplidas y que la ley fue cumplida en Jesús. Y quiero que lo podamos ver de la siguiente manera, porque hay que entender que este era un centurión romano, pero que habitaba en medio de Jerusalén, en medio de un pueblo judío, que por lo tanto lo más probable es que conociera las costumbres judías y un poco de lo que esperaban los judíos. Entonces, ¿por qué podemos decir que él exclama que Jesús es el Hijo de Dios al ver las señales cumplidas? ¿Cuáles fueron estas señales que llevaron al centurión a poder decir esto? Muy bien, vamos a ver. La primera señal es que hubo tinieblas las últimas 3 horas de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 23 verso 44. Y la verdad, no existe ninguna teoría científica que pueda explicar este suceso. La crucifixión se celebró durante la Pascua, y durante la Pascua había luna llena, lo que excluía y lo que excluye totalmente la posibilidad de un eclipse de sol. Es decir, la única respuesta para explicar esta oscuridad de 3 horas es que el mismo Dios oscureció en ese día los cielos. Entonces, esa es la primera señal que el centurión pudo ver. Ahora, vamos con la segunda señal. La segunda señal es que se rompió en 2 el velo del templo. Si bien esta señal es poco probable que el centurión se hubiera enterado de ella, porque él estaba al borde de la cruz y el templo no estaba como justo al lado, sí podemos traer la colación porque es fundamental para entender por qué Jesús es el Hijo de Dios y cómo esta deidad de Dios se muestra en su crucifixión. Y esto lo podemos ver porque cuando Jesús muere, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rompió. Y quiero que hagamos aquí un poco de historia de qué era el lugar santo y qué era el lugar santísimo. Cuando nos vamos al Pentateuco, específicamente al libro de Éxodo, nos podemos dar cuenta que Dios le da a Moisés unas especificaciones muy claras de cómo debía ser el tabernáculo. Ahora,
¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el centro de reunión en donde los israelitas, el pueblo de Israel, podía ir a tener un encuentro con Dios. Cuando nosotros vemos cómo estaba distribuido el tabernáculo, nos podemos dar cuenta que tenía tres partes fundamentales. El atrio, que era la parte externa en donde el pueblo llegaba a ofrecer sus sacrificios. Estaba la parte del lugar santo, que era una parte interna en donde solamente los levitas podían acceder, y estaba aún una parte más interna que era el lugar santísimo, en donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar para ofrecer incienso. Entonces, ahora vemos que no todos tenían acceso a estas tres partes del tabernáculo. Ahora, cuando nosotros vamos un poco más profundo sobre lo que significa este lugar santo y este lugar santísimo, nos podemos dar cuenta que el lugar santísimo representaba la misma presencia de Dios. Allí en el lugar santísimo era donde estaba el arca de Jehová, que representaba esta presencia de Dios. Y allí no podía entrar todo el mundo, como acabamos de comentar, sino que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y esto es bien importante porque habla de que el pueblo de Israel no tenía acceso directo a la presencia de Dios en ningún momento, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y aún así Dios se revelaba a ellos, aún así Dios les hablaba a través de los profetas, y aún así Dios hacía maravillas en medio de su pueblo. Lo interesante aquí es que cuando Jesús muere, el velo, la cortina que separaba este lugar santo y este lugar santísimo, se rompió por completo, simbolizando que esta barrera que había para que nosotros pudiésemos acceder a la presencia de Dios se había quitado por completo. Ahora, no se quitó solamente para el pueblo de Israel, que no había podido acceder a esta presencia de Dios, sino que también se quitó para todo aquel que cree en Él. Lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también lo dice en Hebreos, que nosotros ahora podemos acceder confiadamente al trono de la gracia por medio del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús quitó esa barrera, quitó eso que nos impedía acceder de manera directa a la presencia de Dios. Y eso es lo que significa el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, recordemos que el pueblo de Israel, la forma en la que tenían de limpiar su vida era a través de los sacrificios. Ellos de manera constante debían ir a este tabernáculo a ofrecer sacrificios por su pecado. Los judíos, para poder acercarse a Cristo, debían sacrificar constantemente animales. Ellos colocaban su mano sobre este animal y eso simbolizaba de que el pecado de la persona quedaba en el animal y el animal moría. Era una vida por una vida. Y en lugar de nosotros morir, o en lugar del pueblo de Israel morir, moría el animal. Ahora, con la muerte del Señor Jesús, ¿qué pasó? Básicamente que nuestro pecado, el pecado de la humanidad, quedó sobre Jesús y Él murió en lugar nuestro. Él murió por nuestros pecados. Él fue aquel sacrificio perfecto sobre el cual cayeron todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras dolencias. Y al Él morir, entonces esto que nos separaba del lugar santísimo, porque éramos impíos, pecadores, porque no éramos dignos de entrar a la presencia de Dios, se rompió. Por eso se rompe, porque entonces Jesús empieza a darnos de su perfección, empieza a justificarnos por medio de su sangre preciosa. Hablamos de una nueva era, un nuevo momento, un nuevo tiempo para el pueblo de Cristo, un tiempo en donde ya no es un animal el que va a tapar, a ocultar nuestro pecado, sino que hablamos de un sacrificio perfecto que se llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora, en Juan 1:29 dice de lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo podemos ver al inicio del ministerio de Jesús. Juan el Bautista, al ver que Jesús se acercaba, él dice: mire, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, viene aquí la esperanza, aleluya, de aquel que va a morir para redimirnos, para quitarnos, para expiar, para por completo borrar
todos nuestros pecados. Y esto fue lo que hizo Jesús. Y si ya no hay pecados, ¿por qué entonces habría algo que nos separara del lugar santísimo? Un sacrificio perfecto que nos ha reconciliado con Dios. En Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, esta muerte de Jesús significó que este velo, esta separación se iba a quitar por completo. Ya no hay nada, querido hermano, querida hermana, que nos impida entrar a la presencia de Dios. Pero parece que a veces tuviéramos en poco este sacrificio de Cristo, porque muchas veces, aún sin impedimentos para poder entrar a la presencia de Dios, aún Dios abriéndonos abierto camino para entrar en su presencia, muchas veces nosotros tenemos en poco el estar allí a los pies de nuestro Señor Jesús. No buscamos a Dios, a veces lo dejamos esperando en la madrugada, a veces lo dejamos esperando en nuestra habitación. Como cristianos no debemos tener en poco este sacrificio que Jesús hizo, un sacrificio que costó su sangre hacerlo. Esta es la segunda señal que ocurrió en el momento en el que nuestro Señor Jesús murió. Ahora, tercera señal, tembló la tierra. Esa señal, a diferencia de la anterior, recordemos que van tres. La primera es que hubo una oscuridad. Esta señal el centurión la vio. La señal del velo es probable que no la haya visto, pero como les comentamos, creemos importante traerla a colación para comprender cuáles fueron estas señales. Y tercera señal es que tembló la tierra, mostrando el fin así de una nueva era y el inicio de otra. El fin del tiempo de la ley judaica para iniciar la temporada de la ley de Dios en nuestros corazones. Este temblor produjo de igual manera que muchas tumbas se abrieran, dando paso al inicio de lo que fue y de lo que ha sido y de lo que es una de las más importantes promesas en la Biblia, la de la resurrección. En Mateo capítulo 27, versos 52 y 53 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El temblor produjo que los sepulcros se abrieran, pero la resurrección de nuestro Señor hizo que los que estaban en los sepulcros se levantaran. Y es que no solo es importante la muerte de nuestro Señor Jesús, sino la resurrección de Él en aquel primer día de la semana, en un domingo. Esto es importante. Los sepulcros se abrieron, pero cuando Jesús resucitó, entonces aquellos que habían estado dormidos se levantaron. Así un día también nosotros seremos levantados. La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y también lo dice en 1 de Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Acá hay una promesa maravillosa de parte de Dios para nuestras vidas, y es que así como esos santos se resucitaron cuando Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Dice que Dios, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en la iglesia en Tesalónica: y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él a las nubes. Qué maravillosa promesa la de saber que un día, aunque muramos en esta tierra, resucitaremos, así como Jesús resucitó. La tierra tembló, la tierra por completo tembló, y esa fue la tercera señal que el centurión vio. Ahora, volviendo un poco a nuestra historia principal, encontramos que Mateo nos cuenta que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver estas señales que les acabamos de comentar, que la tierra tembló, que el velo se rompió, que hubo una gran oscuridad y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y exclamaron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces vemos un gentil
que al estar al pie de la cruz, reconoció en voz alta la soberanía de Dios. Reconoció que aquel que estaba muriendo allí en la cruz era el Hijo de Dios. Más adelante vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que nadie llama a Jesús Señor si no le fuere dado por el Espíritu. Ahora avancemos un poco más. La primera característica es que Él exclamó en voz alta que Jesús era el Hijo de Dios al ver las señales. Ahora, la segunda característica importante sobre el centurión al borde de la cruz es que el centurión exclamó que Jesús era Hijo de Dios, porque nadie le quitó la vida a Jesús, sino que Él la entregó por la humanidad. Escúchalo bien, nadie le quitó la vida al Señor Jesús, Él la entregó por la humanidad. Y para esto quiero que me acompañes el libro de Marcos capítulo 15, versos 37 y 39, que dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, lo que acabamos de comentar, y el centurión que estaba frente a él, este mismo centurión del que estamos hablando, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. La primera característica de este centurión es que él exclamó que era Hijo de Dios al ver las señales. La segunda es que él exclamó que Jesús era Hijo de Dios porque vio cómo Jesús entregó su vida por la humanidad. Nadie se la quitó, Él la entregó. En este texto que acabamos de leer, Marcos nos da un enfoque diferente de lo acontecido con el centurión. Él nos dice que el centurión reconoció a Jesús como Hijo de Dios cuando vio que éste había entregado la vida en la cruz. Algo de él, algo dentro del centurión debió cambiar para que esto fuera así. Y es que esto es importante porque hay muchas personas que hoy niegan la deidad de Cristo. Dicen que Él no fue 100% Dios, que Él no fue 100% hombre, pero están muy equivocados con respecto a eso. Y ahora, ¿por qué dicen que Él no era 100% Dios? Y el argumento que ellos utilizan es que ¿cómo alguien va a matar a Dios? Si Él era Dios, entonces ¿cómo pudo alguien matar a Dios? Pues déjame decirles que qué equivocados están, porque la Biblia nos enseña que Él entregó su vida. En Juan capítulo 10, verso 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, escúchalo bien, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La verdad, yo no sé cómo hay algunos que dicen ser cristianos y creen que Jesús entonces no era Dios. Creen entonces que Jesús no tenía el poder para colocar su vida y para volverla a tomar. No sé qué clase de evangelio es ese de que creen a alguien que es un simple mortal. ¿Acaso un simple mortal puede perdonar los pecados? Cuando Jesús le dijeron que solamente Dios podía perdonar los pecados, Él les respondió diciéndoles: yo tengo el poder para perdonar los pecados también de la humanidad. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Así que si tú habías estado pensando, habías estado escuchando, o tú eres una de aquellas personas que dicen que Jesús no fue 100% Dios, mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Él dio su vida y Él la volvió a tomar en el tercer día cuando Él resucitó. Esa entrega, ese amor, ese darlo todo por la humanidad cambió la fe de un hombre gentil. Ni siquiera la de un pueblo judío, la de un hombre gentil que seguramente solamente había escuchado hablar de Dios en las calles o en las reuniones en donde le tocaba de pronto hacer guardia, en donde le tocaba trabajar porque él era un centurión, alguien de la seguridad del gobierno romano. Muy bien. Y cuando vio este suceso, él no pudo hacer más que decir: oye, verdaderamente este es Hijo de Dios. ¿Cómo alguien bueno puede morir por las personas que son malas? Es que la Biblia nos enseña y dice: si aún algún bueno osara morir por algún otro bueno, no lo haría por alguien malo. Pero Jesús murió por una humanidad que era pecadora, por ti, por mí. Nosotros merecíamos la muerte. Aquellos que debían estar en la cruz del Calvario, muriendo por sus pecados, por sus iniquidades, por sus fallas, por sus falencias, éramos nosotros. Pero Jesús se entregó. Él dio su vida por amor a ti y a mí, para que tú y yo hoy podamos tener vida
y vida de abundancia si creemos en Él. Lo tercero que podemos ver en este centurión nos los cuenta Lucas en el capítulo 23, verso 44 al 47, que dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La tercera característica que podemos ver en este centurión es que el centurión glorificó a Dios porque había nacido fe en su corazón acerca de Jesús. La historia del centurión al borde de la cruz también refleja nuestras vidas. La palabra de Dios nos cuenta que el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesús y al verlo morir dice que regresaron arrepentidos. Mientras que este hombre gentil al verlo morir glorificó a Dios. Regresó dándole la gloria a Dios. Y nos representa a nosotros, porque mientras los que eran del linaje de Jesús volvieron arrepentidos, hubo un gentil que nos representa a nosotros, que volvió dándole la gloria a Dios. Había pasado de muerte a vida, había algo que había ocurrido en su corazón. Primera de Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, oh gloria a Dios, es decir, para nosotros es poder de Dios. Él no tenía que temer, ya el centurión no tenía de qué tener temor, porque aunque él no lo supiera en ese momento, en aquella muerte en la cruz, se abriría la puerta para que él y para que todos nosotros que éramos gentiles y que no teníamos acceso a Dios, pudiéramos tenerlo. Algo interesante sobre la historia del centurión al borde de la cruz es que él testificó a Cristo y testificó de Cristo como Hijo de Dios. Jesús, cuando le preguntó a sus discípulos que quiénes creían ellos que era él, allá en Mateo 16 del 15 al 17, Pedro le respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A lo que Jesús le contestó: Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino que te fue revelado por el Espíritu de Dios. Pablo también, como les comentaba hace un momento, en Primera de Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le fuere concedido del Padre. Ahora, reconocer que Jesús era el Hijo de Dios era reconocerlo como el Mesías prometido, como el Salvador de la humanidad, era reconocerlo como el Rey que habría de venir, era reconocerlo como su Señor. Esta es una confesión profunda y fue una confesión hecha por un gentil al borde de la cruz. No por un judío, por un gentil al borde de la cruz. Qué maravilloso suceso. Un gentil reconociendo a Jesús. Y bien lo dijo Jesús, Juan 12:32, diciendo: y yo, si fuere levantado de la tierra, es decir, si muriere y resucitare, a todos atraeré a mí mismo. Hoy ya no estamos frente a aquella cruz física viendo de manera presencial la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero hoy Dios se revela no como el Jesús crucificado, sino como el Cristo resucitado, para traernos vida y vida en abundancia, para mostrarnos un camino y una puerta abierta a la salvación, un camino a ser reconciliados con Dios, un camino a que no haya un velo que nos separe, un camino para que lo que esté por morir en nuestra vida, Él lo pueda resucitar, un camino para transformar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu con el poder de su Espíritu Santo y de su presencia.
Él nos hace mirar hoy a la cruz, para que la tristeza y el dolor que el pecado ha causado en nuestro corazón, Él lo pueda quitar y se lo pueda llevar. En Isaías diciendo que Él murió por nuestros dolores, Él murió por nuestras enfermedades, Él se llevó todo eso en la cruz del Calvario. Él quiere que hoy miremos a la cruz y Él nos trae la cruz a nuestras vidas para recordarnos que solo y únicamente a través de la cruz podemos obtener el gozo de la salvación y regresar a nuestra familia, no arrepentidos porque cometimos tantos y miles de errores en nuestra vida, sino con gozo, porque hay una nueva esperanza para nosotros y esa esperanza es Cristo Jesús. No sabemos qué errores hubiera cometido el soldado al borde de la cruz, no sabemos qué hubiera pasado con él, no sabemos cómo era su vida antes de ese suceso. Lo que sí sabemos es que de ahí en adelante él fue diferente porque reconoció que Jesús era Hijo de Dios. Algo diferente pasó en su vida y hoy te invito a que tú también puedas vivir una vida diferente de ahora en adelante. No regreses a tu casa, no regreses a tu vida diaria después de este video sintiéndote arrepentido simplemente por todo lo que has hecho, por todo lo malo que has hecho, por las malas decisiones que has tomado en tu vida. Y de pronto dirás, es que hermana, he tomado tantas malas decisiones que siento que no merezco el perdón de Dios. Más bien regresa dándole gloria a Dios si reconoces hoy que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario para que tú tengas salvación y vida eterna. Él tomó tu lugar. Él tomó el lugar que tú debías tener en aquella cruz, aquel lugar de muerte, de dolor y de aflicción para que hoy tú pudieras tener vida y vida en abundancia. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Cierra tus ojos unos breves momentos y di, Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te agradezco por aquel sacrificio que hiciste en mi lugar, en aquella cruz del Calvario. Perdóname, Señor, hoy borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Te reconozco a ti, Señor, y te doy gracias por haber muerto en aquella cruz para darme vida y vida en abundancia. Si te hiciste esta oración, has pasado de muerte a vida y ha nacido un gloria a Dios en tu corazón, algo nuevo, un gozo nuevo en tu alma y en tu corazón. Mi recomendación para ti de ahora en adelante es que puedas buscar a Dios, que puedas congregarte, que puedas dar toda tu vida por amor a aquel que dio su vida por ti. Y si hoy te has reconciliado con Dios porque tal vez te habías alejado a Él y recordar la cruz te ha hecho volver a acercarte a su presencia, te invito a que no lo vuelvas a soltar. Agárrate del Señor, busca a Dios, entra en la presencia del Señor y pídele a Dios que te sostenga, que te ayude a seguir adelante y que cada día puedas recordar aquel sacrificio como un soldado que estuvo al borde de la cruz. Muy bueno, eso ha sido todo por hoy en este episodio de El Centurión al borde de la cruz. Y antes de cerrar, quiero que recordemos rápidamente las 3 cosas que aprendimos sobre este centurión. Y es que el centurión, cuando vio que Jesús murió, lo primero que hizo fue reconocer, ese es el primer punto, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios al ver que las señales se habían cumplido. Segundo, él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios al ver cómo Jesús entregó su vida por la humanidad. Muy bien, y lo tercero es que él regresó a su casa dándole la gloria a Dios, porque había nacido fe en su corazón para con nuestro Señor Jesús. Qué bonito eso que vivió el centurión al borde de la cruz. Y espero que así como el centurión al borde de la cruz regresó a su casa gozoso, tú al finalizar este video también puedas tener ese mismo gozo por tener al Señor Jesús en tu corazón. Ahora, si la palabra fue de bendición para tu vida, te invito a que la compartas con más personas, con aquella persona que tú sabes que necesita recordar a la cruz, que necesita recordar aquel sacrificio hecho en la cruz.
compártele este video para que esa persona también pueda ser bendecida por la palabra de Dios. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión. Bye bye.